Saludos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews. Vamos con un análisis más de una minifigura en formato de bloques de construcción de la franquicia de Kimetsu no Yaiba, y es la última figura que nos hacía falta por revisar de aquellas que existen dentro de los villanos y antagonistas, es decir, de los demonios. Tenemos aquí a Sohakuten, la manifestación del odio de Hantengu, es decir, el demonio que presumiblemente le dio a Hantengu el título de cuarta luna creciente o cuarta luna superior. Y debo decir que tenemos aquí una figura bastante interesante. Creo que está bastante bien representada, sobre todo bastante bien adaptada a este formato, porque tenemos aquí los elementos que lo hacen distinguible o que lo diferencian de otros demonios, como son los propios instrumentos, que aquí parecen dagas. Creo que este va a ser el elemento más débil, entre comillas, de la figura, y sobre todo los tambores que porta a su espalda. Pero para no alargar esto más de lo necesario, vamos a comenzar directamente con este análisis. Ya sabemos que comenzamos por la base, esta placa de 4x3, que simplemente va a tener puntos de inserción en la parte media, la tenemos en negro, y nos va a servir tanto para equilibrar como para exhibir la figura, que en el caso de Sohakuten, nuevamente no tenemos la necesidad de la placa para poder equilibrarlo, pero a fines de exhibición junto con las otras figuras, o mejor dicho, cuando lo exhibimos con otras figuras, ya sea de la franquicia o en este formato, lo cierto es que la placa le ayuda bastante. Pasando ahora a los accesorios, vamos a retirar ambos. Posteriormente se los volvemos a colocar, aunque son exactamente iguales. Vamos a tener esta suerte de dagas, y no porque necesariamente sean dagas, sino porque aquí en la figura podemos decir que lo son dagas dobles. De hecho, hasta tenemos el filo tanto en el manga como en el anime los vemos un poco más redondeados, pero simplemente son los instrumentos que utiliza para golpear los tambores que porta a su espalda, y de esta manera manipular esos dragones, o ese dragón de madera, propiamente dicho, ese lagarto de madera, como el propio Sohakuten lo nombra. Me parece que están bien diseñados. Me agrada que tengamos piezas específicas para este personaje, o mejor dicho, que hayan buscado piezas que acomodan bien para la estética del mismo, porque dudo que estas piezas sean específicas o las hayan diseñado únicamente para Sohakuten. Me parece que en cualquier otra figura, sobre todo que lleve armas blancas o armas de filo, le pueden quedar bastante bien, pero dentro de todo creo que, insisto, fueron bien seleccionadas, aunque me hubiese gustado que tuviéramos armas específicas o accesorios específicos para Sohakuten, ya que no sería raro, sobre todo en la colección de figuras de Kimetsu no Yaiba. Aún así, no están del todo mal. Tal vez respecto al color me hubiese gustado que fuesen un poco más cafés, un poco más marrones, porque claramente son de madera, o simulan ser de madera, porque al final las crea Sohakuten con su propia sangre, y aquí lucen un poco más metálicas. Sin embargo, si pasamos nosotros ya a la figura, creo que esta es una de las figuras mejor ejecutadas de toda la colección, no solamente al nivel de las impresiones, sino al nivel también del propio diseño de los accesorios y piezas específicas. Entiéndase tanto los tambores como la pieza para el cabello que tenemos, y para tal menester sí voy a tener que desarmar la figura. Sin embargo, vamos rápidamente a analizar las impresiones aún con la figura armada, y posteriormente ya vemos cómo es que ejecutaron estos tambores, que debo decir que no es una sola pieza. De hecho, si consideramos también la base, estamos hablando de 11 piezas, 2 para cada tambor y evidentemente una para el armazón que sostiene estos 5 tambores, que tienen de hecho el kanji o los kanjis de odio, que es la emoción que representa Sohakuten dentro de la manifestación de emociones, que es la técnica de sangre de Hantengu. Podemos ver que la coloración está un poco más apegada al anime. De hecho, aquí no tengo ningún problema con la coloración de la piel, porque curiosamente Hantengu no es tan pálido, o bueno, tanto Hantengu como sus manifestaciones, en este caso Sohakuten, no es tan pálido como los otros demonios. Todavía se le ve un poco de color en la piel, no se ve completamente blanco como por ejemplo Akasa, y bueno, iba a decir Gyoko, pero Gyoko ya ni siquiera se ve humano. Y respecto a la coloración, menciono que está un poco más inspirada en el anime por los ojos. Podemos ver los kanji sí de cuarta luna creciente y la esclerótica en rojo, y precisamente eso es lo que me hace pensar
que está más inspirada en el anime, porque en el manga hay imágenes donde la esclerótica también se le ve un poco más amarillenta, un poco más dorada, no al mismo tono que en las pupilas, pero sí es un poco más uniforme, y en el anime tenemos la esclerótica en rojo y las pupilas amarillas o doradas, dependiendo de cómo lo querramos considerar. El resto de las impresiones bastante bien ejecutadas desde la parte inferior, es decir, desde los pies, ya que podemos ver que no utiliza ningún tipo de cubierta entre el... ningún tipo de cubierta sobre el pie previa al calzado. Me gusta que tengamos, al igual que en el resto de figuras, impresiones en los 4 lados de la figura, exceptuando, claro está, la parte interna, pero sabemos que muy difícilmente, si es que no nunca, vamos a tener impresiones en la parte interna de las piernas de estas minifiguras por el propio formato. No es algo de lo que esté en contra, ya que ni en figuras oficiales ni no oficiales lo tenemos. El resto de su indumentaria bastante bien ejecutado. Creo que aquí no tenemos queja alguna respecto al torso. Tanto la musculatura como las distintas tonalidades de color piel para darle un poco más de volumen, bastante bien impresos. Me agrada que las líneas las tengamos en un tono marrón para darle un poco más de realismo, que si bien no es necesario en este formato de minifiguras, de cualquier manera se agradece y no es algo que se vea mal. Las mangas, en vez de ser negras, aquí las vamos a tener en una escala de grises. Claro, descontando las líneas blancas que recorren las mangas. Para las muñequeras sí tenemos esta pintura amarilla, tanto oscura, simulando ser dorada. Y vamos a tener un gris un poco más oscuro para simular la musculatura bastante marcada en Shohakuten, pese a que su apariencia es la más, si bien no infantil, sí la más juvenil de entre todas las manifestaciones de Hantengu. El gorjal me parece que está bastante bien ejecutado. El gorjal es esta pieza dorada que cubre la parte superior del pecho y parte inferior del cuello. Vamos a tener la continuación del mismo también para la espalda, y de hecho el mismo patrón vamos a tener en la espalda, ya olvidándonos del gorjal. Para la musculatura, las líneas en color café o color marrón, y el sombreado un poco más oscuro que el color natural del torso, que es o de la pieza del torso, que es color piel. Y para la cabeza me agrada que tengamos un color rosado para la parte superior del rostro, o propiamente dicho, para la frente, puesto que de este color lo podemos ver tanto en el manga como en el anime. Y digo que me agrada porque ya hemos visto otras figuras de esta misma colección que tienen un color anaranjado que no necesariamente les queda tan bien, y hace que, si bien no luzcan mal, sí que luzcan un poco extrañas. Me agrada que tengamos tanto las cejas pobladas como las grietas alrededor de los ojos, y sobre todo la boca bastante bien definida, o bastante bien definidos los rasgos que la hacen identificable en un demonio, como son los colmillos, que aunque pequeños, ahí están presentes. En esta figura desafortunadamente no vamos a tener un rostro alternativo. Sin embargo, creo que el rostro que tenemos aquí es bastante característico también de Shohakuten, tanto por la expresión iracunda, como al mismo tiempo nos puede servir para simular, o puede servir para que la figura que el personaje esté simulando una de sus técnicas, que es esta explosión sónica con la que casi aturde a Kanroya, a la cual yo hubiera estado muy feliz si lograba matar, aunque Shohakuten hubiera perecido gracias a que Tanjiro decapita a Hantengu. Creo que fue lo que le faltó para brillar un poco más, el haber podido acabar con la insufrible de Mitsuri. Y ya cuando analice la figura de Mitsuri, que va a ser la última porque no soporto al maldito personaje, ya mencionaré todo lo que pienso también de ella. Pero aquí estamos con Shohakuten, no estamos con Mitsuri. Y bueno, ya que analizamos las impresiones de la figura, vamos ahora sí a desarmarla, si bien no por completo, sí lo necesario para poder apreciar sobre todo cómo está ejecutada o ejecutado el armazón que tiene los tambores. Antes vamos a ver la pieza del cabello, que evidentemente es una pieza específica para Shohakuten. Podemos ver este cabello un tanto alborotado, terminado en puntas. Los cuernos también. La pintura en los cuernos, si bien no es completamente limpia, la aplicación dentro de todo no está tan mal. Los únicos defectos que le encuentro es en la parte interna o en la parte trasera de los cuernos, lo cual no compromete demasiado no compromete el valor de exhibición, y tampoco es que pueda decir que es necesariamente un punto en contra. Claro, hablando estrictamente lo es, pero recordemos que no se trata de una marca oficial, por lo tanto sabemos también que en las figuras no oficiales el control de calidad no necesariamente es tan alto como por ejemplo en Lego, en Mega, en
Creo, en Figmes, etcétera, etcétera, Keyplay, qué sé yo. Tenemos también aplicación de pigmento color piel para las orejas, que ya vimos que calza con la tonalidad que vamos a tener nosotros para la cabeza, lo cual me agrada para que parezca una sola pieza. Y tenemos también sus aretes. Estos aretes que parecen ser de tela, y digo parecen porque sabemos que incluso su indumentaria y las armas, accesorios que utilizan los demonios o todos los implementos que llegan a utilizar, al final lo crean con su propia sangre. Y me agrada que tengamos esta aplicación de pigmento, aunque aquí sí vemos tanto un faltante, porque vemos varias partes negras, que es el color natural del plástico de esta pieza, como un pequeño excedente aquí de pigmento color piel, seguramente que se corrió cuando estaban aplicando el pigmento de las orejas. Al final dudo mucho que estas figuras o el pigmento para estas figuras sea de aplicación manual. Seguramente son figuras producidas en masa, pero dentro de todo está bien ejecutado, y me agrada que tengamos piezas específicas para aspectos estéticos tan definitorios en los personajes. Ahora vamos con este armazón de los tambores, que si bien tanto en el manga como en el anime da la impresión de que está flotando y aparece a la mitad de la espalda, creo que fue una buena decisión hacer que se anclara a la cintura, y de hecho está un poco sobredimensionado, pero para que queden a la altura correcta los tambores. Por lo tanto, creo que está muy bien diseñado, sobre todo considerando el formato en el que está representado aquí este personaje, y cada uno de los tambores lo podemos nosotros separar. Pueden ver ustedes que no tengo uñas, no me gusta tener las uñas largas, de hecho. Voy a tratar de separarlos aquí. Podemos ver que cada uno consta de 2 piezas y tienen la abertura específica para calzar en este armazón. No tenemos ningún tipo de soporte en el propio armazón. De hecho, lo único que tenemos que hacer con cada uno de ellos es colocarlos y presionarlos, pero con un poco de fuerza es posible rotarlos. Y bueno, si volvemos a ejercer un poco de presión, ya se quedarán en su lugar. Me agrada que podamos de alguna manera rotarlos alrededor, mejor dicho, de esta circunferencia que compone el armazón de los tambores, para que le demos un aspecto un poco más adecuado y que no se encuentren necesariamente fijos, dependiendo de cómo los querramos mostrar, porque no sé, puede ser que los querramos mostrar un poco más hacia arriba, un poco más apegados a lo que pudimos ver en la obra audiovisual y también en el manga, porque no hay variación en la apariencia de Shohakuten, no es un poco más abajo que otros, en fin. Y también me agrada que tengamos suficiente fricción, o mejor dicho, una sujeción adecuada para que no se estén cayendo. Están impresos por ambos lados, y de hecho cada uno tiene su propio lugar, porque la apertura no es la misma. Si bien todas las piezas son iguales, gracias a la impresión nos damos cuenta que, por ejemplo, si este tambor lo colocáramos en la parte de arriba, que no quedaría alineado el kanji. Entonces definitivamente lo tendríamos que colocar viéndolo desde frente en la parte superior derecha, y así con todos los que tenemos. De hecho, también las partes traseras están alineadas para que luzcan colocadas de manera correcta una vez ensamblada la figura. Podemos ver entonces aquí que tenemos tanto pernos como orificios en contraposición en cada una de las piezas, y que cada una de ellas está diseñada para ser colocada en un lugar en específico de esta figura. En caso de que ustedes posean esta figura, las partes con los orificios son las que van al frente, y la vamos a ensamblar en este momento para demostrarlo. Esta es la colocación correcta del kanji. Si las colocan al revés, simplemente van a quedar espejeados los kanjis, pero tampoco es que sea gran cosa. Y en la parte trasera es donde quedaría la pieza con los pernos. Lo único que restaría, ya que la volvimos a colocar, es ejercer la suficiente presión para que estos no se muevan. Pero eso yo recomendaría hacerlo una vez que hayamos ya ensamblado de nuevo el armazón en el cuerpo de Shohakuten, para que nos ayudemos en centrarla con la propia figura. Ya colocamos de nuevo las piezas capilares. Bueno, la pieza capilar, no es que sean varias. Vamos a colocar sus instrumentos que utiliza para golpear los tambores, que si alguno tiene el nombre específico, agradecería mucho que me lo dijera en la caja de comentarios. No sé si también se les pueda llamar bakchi, como al
como a las propias baquetas japonesas e incluso a la, no sé, al instrumento que hace o al accesorio que hace las veces de la uña para tocar tanto la biwa como el shamisen. Pero bueno, vamos a dejarlo entonces aquí en instrumentos o accesorios de Hantengu, y una vez que ya lo colocamos, ahora sí, podemos mover levemente, en caso de ser necesario, los tambores para que la figura quede completamente armada y lista para su exhibición. Si tuviera que decir si esta es una figura buena, regular o mala, definitivamente es una buena figura. Creo que es una de las figuras que más lucen en la exhibición, junto con la de Musan en su forma de combate. Y también no sé, tal vez debería decir con la de Kokushibo. Saben que es mi personaje o mi villano favorito en Kimetsu no Yaiba. Me agrada bastante en la forma en la que recrearon su katana. La de Yorichi por ser un personaje clave en el desarrollo de los alientos, en fin. Pero hablando específicamente de las figuras, creo que tanto esta como la de Kokushibo y la de Daki podrían ser las mejores por la manera en la que fueron representadas en este formato de minifigura de bloque de construcción y sobre todo en esta escala 1:24. En fin, ya saben ustedes lo de siempre. Suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Una vez más, si este video les gustó, dejen su like. De verdad me gustaría que comentaran cuál es su figura favorita en esta colección. ¿Qué es lo que piensan de ellas? ¿Valen la pena? ¿No valen la pena? En fin, en la parte de abajo, links de apoyo alternativo, barra económico para este espacio como Patreon, PayPal y Ko-fi. Les deseo un excelente día, tarde o noche según cuando estén viendo este video. Y sin nada más que decir, me despido, soy Dark. Esto fue The Dark Reviews y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima.